de lo que vamos a tratar de desarrollar y después con el espacio para preguntas e inquietudes que ustedes tengan, tiene una trampita en realidad, porque el título correcto, al menos a mí como abogado, y tal vez hay alguno más en la sala, en esta sala virtual, seguramente el título correcto debería de ser no tanto matriculación 2021, sino contrato educativo 2021. Porque en definitiva la matriculación, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, no es más que un elemento, un concepto, en primer lugar, polisémico, y ya voy a explicarles por qué es polisémico, puede tener distintas interpretaciones, yo voy a dar la mía, pero esta matriculación 2021 se enmarca y se debe encuadrar necesariamente en un contrato educativo. Cuando yo era niño, y no quiero ser autorreferencial, mis padres me mandaban a un colegio parroquial a 3 cuadras de donde hoy estoy dando la charla, donde estoy ahora desarrollando aquí en el barrio de Floresta, en Buenos Aires. Y en mi vida mis padres me contaron de que tenían que firmar contrato educativo. Es más, creo que el contrato era eventualmente un contrato de alquiler, alguna vez se habrá mencionado en casa, hipoteca también, pero contrato educativo con la escuela era una palabra prácticamente inexistente. Con el tiempo, esa palabra se fue, no tanto la palabra, sino este vínculo con el colegio se empezó a utilizar algún otro eufemismo, como por ejemplo condiciones generales de arancelamiento, hasta que finalmente, desde hace un tiempo ya, venimos hablando, los que creemos que es necesario instrumentar para poder dar a conocer, sobre todo en las escuelas de gestión privada, nuestra propuesta educativa, hemos ido intentando incorporar este concepto, no porque no lo estuviera con anterioridad, porque siempre hubo contrato educativo, sino para acostumbrarnos a esta terminología que evidentemente es muy técnica y que por allí suele resultar, en algunos casos, y permítanme el término, chocante, digamos. Pero ¿qué es lo que establecemos entre una escuela de gestión privada y una familia si no es precisamente un acuerdo de partes? Un acuerdo de partes que está regulado, y esto es muy importante como primera idea o primer tip como para tener en cuenta, por normativa que emana directamente del Código Civil. Solemos a veces confundir, no nosotros, tal vez algunas autoridades que nos controlan o que nos supervisan, confundir muchas veces el contrato educativo que celebramos con los padres al servicio que brindamos en el ámbito de la escuela. Y son dos elementos que, si bien se complementan, me parece que es importante tenerlos como diferenciados. El contrato educativo que celebramos con cada una de nuestras familias año tras año tiene naturaleza eminentemente privada. Al ser de naturaleza eminentemente privada, la regulación normativa de este contrato educativo va a estar dada, entre otras, pero fundamentalmente por el Código Civil y Comercial de la Nación. Estemos en la jurisdicción que estemos. No quiero dejar de remarcar la tentación de algunos a querer meterse en este contrato educativo, y me refiero a autoridades que ustedes ya conocen y que en algunas provincias pretenden ser más vehementes que en otras. Claro, el contenido de este contrato es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estamos brindando educación. Y es muy importante en esto también, y me permito remarcarlo, si bien ustedes ya lo conocen, que la educación, lo voy a decir rápido, y perdónenme los abogados que están en la sala, pero lo voy a decir rápido, no es un servicio público, sino que la Ley de Educación Nacional lo define como un bien público, y esto es una diferencia más que significativa. Porque al ser un bien público, implica que el titular de ese derecho no es ni el Estado, tampoco somos nosotros como escuelas de gestión privada, sino que es la misma persona humana. Y la misma Ley de Educación Nacional
se ocupa de decir que cuando precisamente la persona humana no tiene, todavía no lo dice de este modo, pero yo lo traslado y lo transcribo de esta manera, capacidad de hecho como para poder decidir, precisamente es la familia aquella que ejerce el derecho. Entonces, fíjense cómo juegan estos tres elementos que me permití decirlo de manera primera, entre lo que es el contrato educativo, cuya regulación la tenemos a través fundamentalmente del Código Civil y Comercial, lo que consignamos en este contrato educativo, que es la educación como bien público, y como derivado de esto, el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos conforme a sus convicciones. Desarrollada la charla, vamos a ver cómo estos tres elementos, que hoy parecen un Frankenstein, entre comillas, vamos a ver cómo se van a interrelacionar y cómo realmente los vamos a lograr concientizar y redondear entre todos. Primer concepto, entonces, la matriculación, toda matriculación, no solo la del año 2021, se da precisamente en el marco de este contrato educativo. Y ahora voy a permitirme compartir pantalla, a ver si lo logro hacer. Francisco, pantalla. A ver, a ver, a ver. Esos son mis hijos, si los están viendo, bueno. Y también Ya están estamos más viendo grandes. todos los archivos. No hay que guardar en el escritorio, Claudio, después nunca encontrás nada. No, pero lo encontré, ¿eh? Lo encontraste, lo encontraste. Ahora sí, estamos viendo toda tu pantalla, Claudio, ¿eh? Y me enseñaste lo de la copita, gracias, Francisco. Bueno, contrato educativo, entonces. ¿En qué me voy a permitir concentrarme? ¿En qué me voy a permitir concentrarme y transmitirles? Yo les comento, este año estoy cumpliendo 40 años de ejercicio de la docencia ininterrumpidos. Y bueno, desde hace ya unos 25 años que asesoro escuelas de gestión privada. Entonces me permito transmitirle, esto no va a estar en ninguna ley, en ninguna norma, sino me permito transmitir en otras de las fuentes del derecho, que son los usos y costumbres, lo que los abogados llamamos los usos y costumbres, ¿no? ¿Cómo constituir este contrato educativo? Primero, integrar miradas y aportes. Muchas veces suele ocurrir que el representante legal o el administrador tiene muy claro el tema del contenido del contrato educativo y lo que tiene que obrar en el contrato educativo, pero deja de lado tal vez la parte pedagógica, la parte reglamentaria. Entonces es importante, previamente, tener una suerte de participación, de coparticipación entre lo que es el área pedagógica, el área administrativa y toda aquella otra área que el instituto considere fundamental. Yo acostumbrado a asesorar escuelas congregacionales, confesionales, suelo agregar todo lo que tiene que ver con esa opción dentro del proyecto educativo institucional. Pero bueno, aquella institución educativa que tenga como elección lo deportivo o lo artístico, tendrá que desarrollar precisamente todo ese proyecto educativo de manera concreta, de manera clara, de manera precisa. Agrego allí, no superponer y no suponer. ¿Qué quiere decir no superponer? Muchas veces reiteramos cosas de manera innecesaria, superponemos funciones o tareas. Es muy importante ser lo más claro y lo más concreto posible en la redacción de todo lo que tiene que ver con lo que va a regular, fíjense, una de las tareas más importantes y trascendentes en la sociedad, como es el hecho en sí mismo. Segundo, no suponer. Hoy lamentablemente no podemos dar por supuesto nada. Un profesor, un maestro, el doctor Marcos Ronquino, cuando yo estaba por dar una charla en el querido Colegio San José, acá de la capital federal, una charla parecida a esta,
yo tenía esto que decía Francisco, una suerte de pánico escénico, porque digo, me daba la sensación de que venía repitiendo siempre lo mismo. Y el doctor Marcos Ronquino me decía, la filosofía del obvio no existe, no supongas, porque aparte el auditorio se renueva generalmente. Entonces me permito agregar que en un contrato educativo no supongamos que el otro conoce lo que yo teóricamente conozco. Esto suele ocurrir cuando me reúno con los directivos cuando se plantea algún problema y el directivo por ahí me pregunta, ¿pero cómo puede ser que el papá no conozca el régimen de clasificación o de promoción? ¿Cómo puede ser que, es decir, nada en principio habría que darlo por supuesto, ¿no? Tratar de consignarlo de la mejor manera posible y de la manera más clara posible. Esto va a derivar, seguramente, en evitar esfuerzos aislados, ¿no? Evitar esfuerzos aislados. Al trabajar de manera conjunta lo administrativo, lo pedagógico y aquello que hace a la propuesta institucional propia del colegio privado, artística, confesional, deportiva, lo que fuere, todo se complementa en este contrato, que es en definitiva el que va a regular la relación escuela-familia. Y el último es ni temor ni temeridad. A veces nos da miedo plantear determinadas cuestiones, queremos ser precavidos, queremos ser extremadamente prudentes. Eso no es un buen consejo, no es una buena consejera ese temor. Tampoco la temeridad, tampoco ir por todo, ¿no? El sistema acá de pesos y contrapesos tiene que funcionar de la mejor manera posible y de la manera más aceitada posible. Estos son los elementos que a mi modo de ver tenemos que concentrar a modo de síntesis y a modo de breve punteo en un eventual contrato educativo. Lo administrativo, es decir, todo aquello que tiene que ver obviamente con el tema arancelario. Las cuotas, la duración del contrato educativo, ya vamos a hablar después, que es de un año. El modo de pago, como bien decía Francisco, hoy han cambiado notoriamente y notablemente los mecanismos de pago. Todo aquello que tiene que ver con el retraso en el pago, todo aquello que tiene que ver qué pasa si no abono o si dejo de abonar, todo aquello que tiene que ver lo administrativo con las exigencias escolares para poder ser inscrito en un determinado nivel educativo. Perdonen que yo me vaya con ejemplos, pero me ha pasado tener que atender situaciones en las cuales el colegio dijo, bueno, después le traigo el certificado de aprobación de 7º grado acá en Capital. Resulta que después no lo trajo nunca, el pibe cursó todo primer año y ahí tenemos un problema significativo, porque el chico estuvo todo el año cursando y me di cuenta en octubre o noviembre de que no podía o de que no tenía esa documentación. Lo pedagógico. Bueno, ¿cuál va a ser el modo o el mecanismo? ¿Cuáles son los objetivos, el modo de trabajo, la metodología? ¿Cuáles son los objetivos, los contenidos a desarrollar? Ustedes me dirán, pero Claudio, escúchame, tiene que ser una póliza de seguro lo que vos me estás diciendo, 50 hojas. Bueno, googleando yo en internet, preparando esta charla, me llevé la enorme sorpresa de que hay ya colegios que han avanzado profundamente, inclusive en años anteriores, con este tipo de contratos, y me encontré con contratos de 30 páginas, 35 páginas, y ni que hablar en el llamado, entre comillas, primer mundo, ¿no es cierto? Creo que es necesario precisamente dar precisiones, valga la redundancia, sobre esta cuestión, ¿no es cierto? No ser excesivamente detallistas, pero tampoco demasiado genéricos, que en cierta medida lo que nos genere es decir sin decir nada, ¿no? Bueno, lo económico está dentro de lo administrativo, pero tiene que ver también con esto que hablaba Francisco, ¿no? El modo de pago. ¿Por qué lo puse aparte? Ustedes saben que algunos de los problemas que solemos tener los colegios es
Y bueno, pero se hace, sobre todo cuando hubo paros y huelgas, ¿no? Marzo y abril no dieron clase, ¿por qué me van a cobrar la cuota? No me la tienen que cobrar si no hubo clase, digamos. Bueno, precisamente allí el tema, digamos, pasa por saber que el contrato educativo en realidad el costo es un costo anual, que uno lo va cuotificando, que uno lo cuotifica en 9 o en 10 cuotas según o algunos 11 cuotas, bueno, según lo que cada colegio o lo que cada instituto va definiendo. Y cuarto, la propuesta educativa propia. Esto es el ideario y el proyecto educativo. De esto saben mucho los pedagogos y los directivos. Yo como docente digo, esto me parece que es crucial, sobre todo en esta época, donde lamentablemente, bueno, me estoy quedando medio oscuro, voy a ver si prendo alguna luz, donde no será el mal, ¿no? Que me acecha, no, la oscuridad no, debe ser falta de luz. Digo, es muy interesante y es muy importante poner la propuesta educativa propia y no dar por sentado, o por supuesto, como lo decía con anterioridad, ¿no es cierto? Esto es lo que les comentaba con anterioridad, y como todo abogado, bueno, tengo que citar algún artículo del Código Civil, ¿no es cierto? Es un contrato de naturaleza privada, como les decía. La regulación está en los artículos 957 a 1091. Como les decía, la definición de bien público está en el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional. ¿Y qué es lo que va a regular precisamente este contrato educativo? Surge del Código Civil. Primero, la voluntad de las partes. ¿Quiénes son las partes? Esto es muy interesante para remarcar. En un contrato educativo tenemos dos partes y un tercero que se beneficia con ese acuerdo de partes. ¿Por qué hay dos partes? Primero está la escuela, el instituto. Luego los progenitores, como dice el Código Civil, para nosotros la familia. Pero ambos, si bien asumen un compromiso, cada uno en la dimensión de lo que ese contrato determina, lo hace precisamente para dar un beneficio en favor de un tercero, que es precisamente el hijo o los hijos de estos progenitores. Entonces, fíjense que por ahora, digo por ahora porque hay algún fallo suelto por ahí, pero bueno, lo vamos a dejar en stand-by ese fallo. Por ahora la voluntad de las partes, que es familia y escuela, generan obligaciones entre ambas en favor de un tercero que es menor de edad, en casi todos los casos, y quien a su vez deberá cumplir ciertos requisitos y recaudos para poder ser promocionado o continuar al año siguiente. Puede darse el caso de que el papá cumpla con todas las obligaciones a su cargo, pero el chico no cumpla aquellas que tiene que asumir. Algunos colegas están asesorando, yo por el momento no me he largado a eso, pero bueno, lo dejo picando, a que cuando el chico tenga ya más de 13 o 14 años, también suscriba aquellas obligaciones a las cuales los papás lo están obligando a cumplimentar. Pero bueno, esto lo dejo en una suerte de paraguas por el momento. No les quiero complicar la historia. Sí, el Código Civil, y ustedes lo saben, hay muchos abogados en la sala, ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la posibilidad de los menores de edad de tomar participación en sus propias decisiones. Digo solamente esto, porque no es objeto de este encuentro de hoy, que se dejó de lado desde el año 2015 la patria potestad para pasar a lo que se llama responsabilidad parental, que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aquel que esté interesado, los invito a leer los artículos 610 y siguientes del Código Civil. Segundo aspecto que regula el contrato educativo, bueno, las normas generales. Es decir, fíjense, primero la voluntad de las partes.
Por eso la importancia de suscribir un contrato educativo. ¿Qué quieren familia y escuela en favor de este tercero que es un niño? Luego vienen las normas, ¿no? Las normas generales. Esto es sobre todo el Código Civil y algunas otras que ya vamos a mencionar. Los usos y prácticas del lugar de celebración. Y bueno, el punto D no se aplica porque es un contrato que ya vamos a ver las características que tiene. Entonces tengamos en cuenta voluntad de las partes, normas generales, Código Civil y otras leyes, y los usos y costumbres, dice prácticas, del lugar de celebración. Acá tenemos la definición que nos da el Código Civil. Más allá que cuando la ley se mete a definir, a veces mete la pata, pero bueno, aquí la tienen, no les doy unos segundos para que la lean. Fíjense que si nos ponemos en exigentes, no sería tan de aplicación la última parte, porque precisamente el contrato educativo no tiende a regular relaciones jurídicas patrimoniales. Lo patrimonial es un elemento más del contrato educativo. Y yo le diría, perdónenme, son todos colegios privados, sabemos que el pago de la cuota es importante, pero digamos que lo patrimonial no es lo esencial, ¿no es cierto? Pareciera ser que no es algo esencial dentro del contrato educativo. Sí, importante e inescindible, ¿no? Pero bueno, la primera parte, sin dudas, nos determina acto jurídico, dos o más partes, consienten, dan consentimiento para crear, regular, modificar, bueno, lo que allí dice, ¿no? ¿Qué características tiene este contrato educativo? Rapidito, para no ser plomo. Es bilateral. ¿Qué significa que sea bilateral? Bilateral significa que surgen obligaciones para ambas partes. Surgen obligaciones para ambas partes. Oneroso, porque ambas partes tienen que sacrificar algo, tienen que entregar algo en la celebración de dicho contrato. Es informal. El Código Civil no prevé ninguna forma específica para ser redactado o suscripto. A modo de ejemplo, cuando ustedes hacen un contrato de compraventa, una transición, por ejemplo, una transferencia de una propiedad, para esto se requiere, por ejemplo, una escritura pública, ¿no es cierto? Lo mismo cuando venden algún bien registrable. Bueno, hay formalidades que en este caso el Código Civil determina. En este caso, el contrato educativo es informal. Lo que sí yo sugiero es que sea por escrito, y ya vamos a ver de qué modo en esta situación de pandemia podemos canalizar esta suscripción o esta escritura de contrato educativo. Es consensual. ¿Qué significa que sea consensual? Se perfecciona por el mero consentimiento. El mero consentimiento genera, a través de la firma del contrato, las obligaciones que deben precisamente surgir y regular. Innominado. ¿Por qué es innominado? No me olvide lo que está en el medio, ya voy a ir. Innominado es porque no está regulado expresamente. Ustedes no van a encontrar ningún título en el Código Civil que diga contrato educativo o similar. No está contemplado dentro del Código Civil. Por eso a los contratos que no están contemplados dentro del Código Civil se los llama innominados. Y como les decía, es en favor de un tercero. ¿Por qué puse de adhesión? Y puse signos de pregunta. Lamentablemente, y digo lamentablemente, la doctrina mayoritaria considera que el contrato educativo es de adhesión. Yo no comparto esta mirada. Para que ustedes tengan una idea, ¿saben cuál es el contrato de adhesión? Por ejemplo, el contrato de seguro, donde ustedes no pueden discutir ningún tipo de cláusula. Tienen el formulario y eligen las distintas coberturas. Yo entiendo que el contrato educativo debiéramos considerarlo como un contrato de colaboración. Y esto creo que es muy importante conceptualmente, más allá de que la doctrina mayoritaria hoy por hoy no nos dé la razón,
Y más allá de que muchas veces, lamentablemente, al ser considerado un contrato de adhesión, nos lleven de la mano a que es un contrato de consumo. Por eso yo insisto, y en todas las presentaciones y las cuestiones que planteo, insisto y me permito mencionar y referenciar que esto se trata de un contrato de colaboración. ¿Por qué es un contrato de colaboración? Por estos elementos. Primero, porque regula el derecho a la educación, que es un bien público. En segundo lugar, porque el agente natural y primario de la educación es la familia. No lo digo yo, lo dice la Ley de Educación Nacional, en los primeros artículos. Y tercero, porque también lo dice la Ley de Educación Nacional, los padres, los progenitores, tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos conforme a sus convicciones. Esto último no solamente está en la Ley de Educación Nacional, sino también está en los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional. ¿Cuáles son los elementos de este contrato educativo? Primero las partes, ya lo dijimos antes. Escuela, instituto, educativo privado y familia, progenitores. Luego debemos establecer claramente cuáles son las obligaciones, no solamente las obligaciones de pago, sino cuáles son las obligaciones desde lo más elemental. A modo de ejemplo, consignar la obligatoriedad que tienen los progenitores de asistir cuando el colegio los convocara. Cuando yo era niño esto no era necesario, mi madre salía corriendo cada vez que la llamaban del colegio. Y yo era complicado, me iba bien en el colegio, pero siempre terminaba, sobre todo en secundario, con 24 amonestaciones. Entonces cada 2 por 3, una banda. No podían entender cómo yo tenía 22 amonestaciones ya en junio, julio, y me iba bien en las materias, porque los profesores decían que me iba bien, tenía buenas notas. Pero bueno, mi padre ahí dejaba el trabajo y iba a hablar con mi madre, con el rector. Al Mariano Acosta, yo estudié en el Mariano Acosta, el secundario y el profesorado. Es una escuela normal aquí de Capital Federal, normal número 2. Bueno, hoy por hoy hasta eso es elemental, digamos, consignarlo. A veces los progenitores no asisten a las reuniones. No se ven obligados a asistir o no se sienten obligados, o bueno. Como esto, que lo pongo a modo de ejemplo, podemos consignar muchas otras cuestiones. El objeto del contrato, ¿cuál es el objeto que perseguimos a través del contrato educativo? Allí aparece toda la parte pedagógica. Luego, bueno, las pautas generales. En los colegios de gestión privada será necesario poner tal vez los que usen uniforme, el uniforme, determinados requisitos. El horario de ingreso, ustedes me dirán, pero para esto me conecté a un Zoom y estoy perdiendo tiempo. Sí, hay que poner el horario de ingreso. Yo he tenido casos en los cuales un progenitor muy suelto de cuerpo y una progenitora me dijo, pero yo no tenía idea que acá en el colegio había que entrar a las 7:50. O al contrario, progenitores que en situaciones normales, no de pandemia, querían dejar al nene a las 7 de la mañana porque no tenían con quién dejarlo. Entonces, me parece importante definir estas pautas generales, régimen de disciplina, si es que lo hubiere, conforme a la jurisdicción. Sabemos que aquí, como país federal, tenemos distintas alternativas, distintos modos, distintas regulaciones, pero es importante consignarlo. Y luego la vigencia o el plazo. Voy a silenciar mi video para prender la luz, ¿sí? Porque me voy quedando muy oscuro. Esperen un segundito, porque la tengo lejos la luz, entonces esperen. Parecés Batman ya, ¿viste? En las películas cuando está todo oscuro y habla con la voz gruesa. Pero bueno, está muy bien todo lo que nos estás contando, Claudio, y yo aprovecho para hacer un pequeño intervalo. Muchas de las preguntas que nos llegan es acerca de la grabación y el material. Aprovecho para clarificarlo. Vamos a estar enviando la grabación y el material también a todos los inscriptos vía mail, así que quédense tranquilos que lo van a estar recibiendo vía mail mañana temprano.
Así que bueno, se hizo la luz, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que tenía miedo de que se rompa la cámara y están muy caras las cámaras ahora. Bueno, gracias Francisco y perdonen la demora. La vigencia y el plazo, esto no es menor, ¿eh? Hay una corriente doctrinaria, por suerte minoritaria, que entiende que el plazo de vigencia del contrato es de todo un nivel educativo, algunos dicen de todo un ciclo. Gracias a Dios los mayoritarios creemos y estamos convencidos de que el plazo de duración de un contrato educativo es de un año, es para el año para el cual se ha suscrito, para el cual se ha firmado. Esto es sumamente importante, consignarlo, porque si no lo consignamos podemos dar por supuesto que es para todo un nivel, por ejemplo para todo el nivel inicial. Entonces, cuando tenemos alguna dificultad, todo lo que no está escrito, piensen ustedes en este concepto, no me maten los abogados. La institución educativa es una entidad administrativa y dentro del ámbito del derecho administrativo es considerada en mejor posición que la familia que suscribe el contrato. Entonces, todo aquello que no esté dicho se va a dar por supuesto en favor de la parte más débil del contrato, en este caso, la familia. Sería una aplicación, y nuevamente discúlpenme los colegas, del indubio pro reo, del indubio pro operario, bueno, sería una aplicación en caso de duda a favor de la parte más débil, en este caso, la familia. Acuerdo de partes, entonces, familia-escuela, escuela-familia. Voy a pasar rápido esta filmina. Sería muy negativo, digamos, que la suscripción del contrato sea solo por esto, porque hay una mayor contención, porque me queda más cerca la escuela, porque los maestros no hacen paro, porque toda mi familia vino a esta escuela. Todo esto es muy valioso, sin dudas. No lo dejo de lado ni nada que se le parezca. Pero es mucho más el contrato educativo que esto. Fíjense que en otras épocas se inscribían meras cuestiones informativas y formales, vinculadas con el valor de la matrícula y aranceles. ¿Qué pasaba? En ese momento había un acuerdo social, la escuela hacía lo correcto, era válido, nadie dudaba de la autoridad institucional de cada escuela, como tampoco de los directivos y docentes. La escuela era una suerte de prolongación de lo que se hacía en casa. ¿Se acuerdan? La escuela, el segundo hogar, bueno, toda esta concepción, ¿no? Había una relación asimétrica, pero armónica y de complementariedad en la escuela, con un acuerdo tácito entre la familia y la escuela. Diríamos, sintéticamente ambos trabajaban en favor del bien del niño. Y esto así se reconocía. Pero no sé qué ha pasado. Parece que, ojo, voy a hablar desde lo que nos pasa aquí en Capital Federal. Por ahí hay mucha gente de otros lugares donde, gracias a Dios, lo que acabamos de decir se sigue sosteniendo. Pero vieron que el mal, digamos, o lo malo va corriendo más rápido que el bien, digamos, ¿no? En las grandes urbes a veces lamentablemente me pregunto si no hemos pasado de una confianza ciega en la escuela a otro extremo. Yo me pregunto ahí si es una sensación o casos esporádicos. Yo creo que no es una sensación, sin dudas que los conflictos, sobre todo que se dan con los progenitores, suelen ser esporádicos, pero cuando son esporádicos hacen mucho ruido. Provocan generalmente una conmoción en la comunidad educativa. ¿Cuántas veces algún directivo ha escuchado, bueno, pero si usted me dice eso de mi hijo, yo el acta no se la firmo? O yo se la firmo el acta, pero deme una fotocopia que voy a ver a mi abogado. Y ahí entonces nos empezamos a conmover y decir, uy, va a ver al abogado, ¿qué va a pasar, no? Y es un caso sobre 800 alumnos por ahí que tenemos. Pero hoy con las redes sociales, con las temibles cadenas de WhatsApp y los grupos de WhatsApp, este problema se empieza como a permear cada vez más. Entonces,
Es ese caso puntual, pero es ese caso puntual donde se suman los comedidos de siempre, ¿no? Por eso digo, si no está escrito, puede haber planteos, eventualmente denuncias, entendiendo por denuncias, bueno, alguna presentación en el organismo de Contralor, llegado el caso, o ya presentaciones más formales, ¿no? Judiciales. Yo voy a poner un ejemplo, y perdóname, Francisco, por ahí si me extiendo un poco, pero voy a poner un ejemplo que siempre lo pongo, no voy a decir el nombre del colegio. Era un colegio muy abierto, muy abierto a la comunidad, colegio católico, confesional, con una hermosa entrada. En la entrada había una imagen, en una suerte de ermita de la imagen de la Virgen, pequeña, de unos 30 centímetros. Cuando uno trasladaba, o sea, traspasaba la puerta de ingreso, había una imagen muy grande de la Virgen, de la misma Virgen, no importa la advocación. Grande, le digo, era más alta que yo, así que debería tener 2 metros la imagen. Una familia inscribió a un alumno en este colegio, esa familia era judía. Y bueno, una de las hermanas, una hermana mayor, el único, digamos, entre otras cosas que hacía, le daba una enorme satisfacción llevar a los chicos de salita de 3, el Día de la Virgen, allá por agosto, a la capilla y rezarle a la Virgen. Entonces agarró a los chiquitos de salita de 3, con las 2 maestras, por supuesto, fueron a la capilla a rezar. Al otro día recibió una carta de esta mamá, del nene que era judío, acusándola de discriminación, cómo había llevado a su hijo a rezar a la Virgen sabiendo que el niño era de otra religión. Y no solo eso, sino que la denuncia llegó hasta el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación. Todo se terminó favorablemente, pero digo, en el momento, a la hermana obviamente le subió la presión a 25, porque no podía creer una situación así. Y fíjense que el colegio, cuando inscribió a esta familia, no es que escondió la imagen de la Virgen de 2 metros en el sótano, porque necesitaba matrícula, o sacó y tapó la imagen. Siempre fue lo que era. Sin embargo, el planteo estuvo. Tal vez esto sea un planteo extremo, una situación extrema, pero la importancia de escribir y de consignar aquello que somos, aquello que proponemos como escuela. Expresar lo obvio, lo que es nuestra escuela, los principios, bueno, lo que acabamos de decir, después ustedes esto lo van a tener, ¿no? Incorporar los reglamentos de convivencia, las pautas y las prácticas de funcionamiento, el régimen de promoción y de evaluación, el reglamento escolar de convivencia, o como se le llama en la jurisdicción a la cual uno se esté refiriendo. Pautas claras, relaciones claras, seguimientos de los casos. Esto viene después del contrato educativo, ¿no? Tenemos que hacer un seguimiento de los casos del contrato educativo, no remitirnos solamente al cobro del arancel o a alguna eventual cuestión, ¿no? Dejar registro, actuar con caridad. Bueno, esto lo van a tener también, no me quiero extender, pero sí me quiero detener en esto. Contrato de enseñanza que no comparto, dicen que es un contrato de adhesión. Fíjense cómo define la ley al contrato de adhesión. Uno adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra, en este caso seríamos nosotros, como colegio, sin que el adherente sería el padre o la familia, haya participado en su redacción. Hasta ahí diríamos, y algo de verdad hay, porque yo propongo el proyecto educativo y el contrato educativo. Fíjense, ¿no?, los requisitos. Esto, aunque no sea contrato de adhesión, a mi modo de ver, insisto, es un contrato de colaboración, sería importante que lo vayamos remarcando. Redacción clara, completa, legible. Y fíjense, ¿no? Se tienen por no acordadas
aquellas que efectúen un reenvío a textos o documentos que la otra parte no los tuviere. A veces remitimos a documentos fundacionales del colegio y la familia no los tiene. Es importante en esto remarcarlo y tenerlo. Yo entiendo que acá está la diferencia entre lo legal y lo legítimo, ¿no? No podemos enseñar algo que contraríe nuestro propio ideario. Y yo me pregunto, y esto lo tengo escrito por algún lado, ¿quién admite a quién? Si la familia es el agente natural y primario de la educación de sus hijos, la responsabilidad primaria es de la familia. Entonces, el colegio, ya sea de gestión privada o de gestión estatal, la escuela va a ser una colaboradora sin duda privilegiada, pero una colaboradora al fin. Perdónenme, lo que voy a decir es políticamente incorrecto. A mí me llama poderosamente la atención que se le recargue a la escuela, muchas veces, aquí en Capital Federal pasa, cuando el pibe deja de asistir al colegio, que sea la escuela el que tenga que ir a buscar al chico para que venga al colegio. Se le recarga a la escuela de una cantidad de obligaciones. Esto no significa que la escuela se desentienda de la escolaridad, pero la responsabilidad primaria, y está en la Ley de Educación Nacional, lo pueden leer allí en las obligaciones de la familia y de los padres, es de la familia. Por eso la escuela, en este sentido, es colaboradora, insisto, una colaboradora privilegiada, pero colaboradora al fin. Por eso insisto en que es un contrato de colaboración, y no de adhesión, y mucho menos de consumo. Aquí en Capital Federal, lamentablemente, y perdonen que la referencia a lo porteño, pero bueno, ojalá que a ustedes no les pase, pero hemos tenido denuncias en oficinas de defensa del consumidor. Y nosotros teniendo que explicar que la educación no es un bien de consumo. No es que me vendieron un auto y el auto estaba roto. No es que me vendieron una plancha y cuando la enchufé no andaba y no me devolvieron o no me hicieron lugar a la garantía. Estamos hablando de algo mucho más trascendente. Reducir la educación a un bien de consumo no solamente es peligroso, sino que es preocupante. Por eso insisto, y esto ojalá que ustedes lo puedan desarrollar en comunidad educativa, en comunidad de equipos de trabajo, e insistir, yo por eso insisto en contrato de colaboración, porque para mí esta palabra tiene que estar en el contrato educativo. De algún modo tenemos que redactar una, entre comillas, cláusula, donde expresamente se diga que la familia es la responsable, el agente natural y primario de la educación de su prole o de sus hijos, y que esta escuela ofrece todos los recursos a su alcance para colaborar en esa tarea, que es una tarea conjunta. Si no, después no nos sorprendamos de que el papá nos deje al pibe como si fuera un garage guardacoches, y perdónenme la expresión. Es importante remarcarlo, y esto lo aprendí de una religiosa cuando mis hijos iban a la escuela. Esto lo dijo textualmente, tenía una cancha para decir las cosas extraordinarias, mucha más que la que tengo yo. Ustedes saben que yo tengo que mandar una carta de amor a mi señor y me sale una carta de documento. Es así, ¿qué voy a hacer? Me ha deformado la profesión. Pero digo, es importante remarcar en el contrato educativo, busquen la mejor manera de redactarlo, de componerlo, de hacerlo. Yo si quieren los ayudo, no hay ningún problema, pero digo, remarcar esto de que es un acuerdo de colaboración, porque el hecho educativo, el objeto del contrato educativo, si no contamos con la colaboración de la familia, no se logra el objetivo. Y esto lo sabemos. Por eso no es un contrato de consumo. Perdonen la vehemencia, pero me parece que este punto es fundamental, ¿no?
Y acá llegamos a la matriculación 2021. Concepto polisémico. ¿Por qué un concepto polisémico? Esta palabra rara que inventó Ramos, o que en realidad no la inventé yo, existe, digamos. ¿Saben por qué? Porque la matriculación es el final y es el principio. La matriculación es un acto jurídico de enorme trascendencia, que no podemos reducirlo al pago de la matrícula. La matriculación es final y principio. ¿Por qué es final? Porque cuando yo matriculo, estoy dando por supuesto que todos los efectos del contrato anterior han sido cumplimentados. Y no solo lo económico, sino también todos los requisitos escolares que se exigen para ser promovido de un nivel o de un grado o de un curso al otro. Por eso la matriculación tiene en gran medida un efecto de fin, de poner fin en cierta medida a un contrato que ya está por terminar hacia fin de año, pero también tiene un efecto de principio, porque es el acto jurídico a través del cual, al pagar la matrícula o al yo matricularlo, estoy dando comienzo al contrato educativo del ciclo lectivo siguiente. Creo que este concepto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tenemos la problemática de que cobramos la matrícula, el chico resulta que en diciembre no logró cumplir los objetivos, no pudo pasar de curso, tiene que permanecer y no puede permanecer en la escuela, y yo recibí el cobro de la matrícula y ahí empieza el problema. El papá me dice, yo pagué la matrícula, usted ya me aceptó para el año que viene, no me venga a decir ahora que me tengo que ir. Por eso se inventaron algunos eufemismos, como reserva de vacante, reserva de matrícula. Me parece bien, yo no estoy en contra de esos eufemismos que los abogados hemos inventado o hemos creado. Pero es importante tener este concepto de matriculación como dos efectos, de finalidad y de principio. Cuando yo matriculo estoy queriendo decir, cumpliste todo lo anterior. No voy a la temática de aprendizaje. Si yo matriculo a alguien que tiene serias dificultades conductuales, ¿cómo hago para volver para atrás luego si ya aseguré la matrícula para el ciclo lectivo siguiente? Por eso el acto jurídico de la matriculación tiene esta enorme trascendencia de finalidad en el mismo acto y de principio de un nuevo contrato. Por eso les pongo allí que el contrato con la matrícula tiene aceptación hacia atrás y aceptación hacia adelante, principio de ejecución. ¿Cómo hago en esta emergencia para matricular? Yo he visto cantidad de recursos, cantidad de correos, cantidad de... Yo sé que aquí hay casi 500 personas conectadas. Sería temerario de mi parte, desde este escritorio de la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos afortunadamente recursos, digo, informáticos, pretender dar algún consejo general o de aplicación general, inclusive en el ámbito de la ciudad, que es muy heterogénea. Pero yo les voy a dar algunas sugerencias, ustedes verán de qué manera implementarlas. Creo que tenemos que ir caminando prontamente hacia instrumentos electrónicos. Ya sé, me van a decir, pero como decía recién Francisco, hay mucha gente que no está ni siquiera bancarizada, que solamente el instrumento que tiene para conectarse es el celular. Hay una computadora en la casa para 5 o 6 chicos, y además los adultos, si es que hay una computadora. Esto es cierto, pero tenemos que ir pensando con los asesores en informática, de a poco, en generar contratos e instrumentos electrónicos. Primero, por una cuestión ecológica. Segundo, porque a través del instrumento electrónico no vamos a imprimir tantos papeles y vamos a poder consignar electrónicamente todo lo que yo les comentaba antes. El ideario educativo, el proyecto educativo institucional, el régimen de convivencia, el régimen de promoción.
el uniforme, aquellos que utilicen uniforme, los horarios, tal vez a través de correos electrónicos, tal vez a través de plataformas educativas. Muchos colegios están implementando las plataformas educativas. No soy dueño de ninguna, no estoy promocionando nada, ¿no? Digo, simplemente lo planteo. Son muy útiles los formularios autocompletables. ¿Qué es lo que nos pasa generalmente? Cuando nosotros mandamos algo que nos completan y vuelve y no entendemos la letra, nos mandan un correo electrónico, no sabemos si es una L, una I, una S, un número, una O, un 0. Entonces, cuando nos queremos comunicar y llega el momento de querernos comunicar, no nos podemos comunicar. Y ahí va la consulta. Le mandé una carta a fulano y no la recibe porque no, el domicilio está mal. El hecho de hacer formularios autocompletables, que pueden ser suscriptos, digamos, nos ayudaría muchísimo a tener bases de datos actualizadas, prolijas, correctas. Podemos empezar a hacer un pequeño camino. Luego, bueno, vienen los contratos electrónicos y el click-wrap. El click-wrap es eso que ustedes, cuando se bajan una aplicación o ingresan algo de algún banco, dicen acepta las condiciones y uno hace acepto, no lee nada, ¿no? Pero pone acepto, acepto, acepto. Bueno, esto también está regulado y tal vez sea una manera de ir pensándolo a futuro. Ya voy terminando, Francisco, no me mates. Generalmente tenemos dos caminos en la matriculación. El primero es la inscripción de un alumno nuevo. ¿Cómo hacemos para inscribir un alumno nuevo? Con toda la cuestión de limitación de circulación que hoy tenemos. Aquí en Capital Federal, afortunadamente, se ha habilitado la atención administrativa en los colegios. Así que yo sugiero, en este caso, generar precisamente a través de un sistema de turnos y con los protocolos debidos, si se da la inscripción de un alumno nuevo, bueno, invitarlo al colegio con un turno, mostrar las instalaciones del colegio con el distanciamiento que corresponda, tener una charla con los progenitores. En el caso de que esto no esté habilitado, como en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que todavía no está habilitado, bueno, tratar de generar alguna reunión tipo Zoom, tratar de generar alguna reunión donde yo le muestro a la familia, estoy hablando de un alumno nuevo, donde le muestro a la familia las instalaciones del colegio. ¿Por qué no preparar algún video institucional? Hoy con un celular y con un Movie Maker muy básico, si lo pude hacer yo, que no pasé de primer grado de informática, es muy sencillo subir un video institucional, informando qué es el colegio, qué es lo que propone, mostrando las instalaciones. Y luego, bueno, tenemos el caso de las reinscripciones. En este caso entiendo que se puede manejar con mayor prontitud, con mayor eficiencia. Sí debemos de tener en cuenta esto que está comenzando a sonar, qué pasa con aquellos alumnos que no han tenido conectividad, ¿no es cierto? Bueno, habrá que esperar las autoridades qué es lo que determinan en este aspecto. Obviamente sabemos que todos van a pasar de grado o de curso, pero habrá que ver de qué manera se contempla todo el fenómeno, el hecho educativo de este difícil año 2020. Bueno, todo lo demás que ustedes conocen, la adhesión a los principios que promueve la institución educativa, los antecedentes educacionales, aquel que se quiere inscribir, bueno, la ficha escolar, la cédula escolar, bueno, en la medida de lo posible, tratar de que esto sea a través de formularios PDF debidamente completados, generar archivos, carpetas, que no se pierdan, que los tengamos a mano, ir generando archivos electrónicos, del mismo modo que antes teníamos legajos en papel, digamos, bueno, ir generando necesariamente este tipo de cuestiones que les puedo asegurar que después, y seguramente no sin el tan después, va a llegar para quedarse, o han llegado para quedarse. Quiero terminar con esto, ¿no? Con dos cosas novedosas, como novedosas entre comillas, ante la COVID-19. Yo en el contrato educativo pondría una cláusula vinculada con la idoneidad del instituto ante el COVID-19, ¿no?
yo redactaría una cláusula donde deje tranquilos a los progenitores acerca de toda la higiene y toda la sanitización que se hace del establecimiento educativo, pero no porque lo hacemos desde ahora, sino porque lo hacemos desde siempre, digamos, ¿cierto? Pero yo creo que en esta etapa va a haber que consignarlo, necesariamente consignarlo. Y luego, no menor, también consignar el compromiso y cumplimiento de los progenitores de determinadas cuestiones sanitarias. ¿A qué me refiero? Tal vez me pasó a mí solo en algún colegio, pero ¿cuántas veces hemos recibido alumnos que llegaban bien y a la media hora tenían 38,5 de fiebre en el colegio? Si no les pasó, bueno, por ahí soy el único ejemplo. Pero bueno, vamos a tener que aceitar en este sentido y que consignar en el contrato educativo determinadas cuestiones sanitarias, invitando en función del contrato de colaboración, vuelvo al principio, el compromiso de parte de los progenitores. Y ustedes me dirán, ¿y qué le voy a tener que decir al padre? ¿Algo obvio como que no mande al hijo si tiene fiebre? Habrá que decirlo. Es decir, no solo habrá que decirlo, no digo de este modo, habrá que redactarlo, pero aunque sea obvio, va a haber que decirlo. Del mismo modo que va a haber que, si las autoridades así lo determinan, tomar la temperatura a los chicos que ingresen. Y tendremos que estar autorizados a tal efecto. Tendremos que estar autorizados. Esto deberá contarse y deberá obrar, a mi modo de ver también, en el contrato educativo. Y bueno, termino con esto. Les regalo la cadena de la comunicación. Tal vez algunos lo conocen, pero que se aplica a esto. Esto lo dijo Konrad Lorenz, que fue premio Nobel de Medicina allá por los años 70. Haber dicho algo no significa haberlo escuchado. Haber escuchado algo no significa haberlo comprendido. Haber comprendido algo no significa haberlo aceptado. Haber aceptado algo no significa haberlo implementado. Y haber implementado algo no significa haberlo implementado o adoptado para siempre. Doctor Konrad Lorenz, Premio Nobel de Medicina, 1973. Bueno, muchas gracias y no sé, Francisco, si estamos en tiempo y demás, si hay preguntas o algo. Muchísimas gracias, Claudio. Por parte mía, nunca hay problemas con el tiempo, así que felicitaciones por la disertación, por el material, por la manera en la que expusiste las ideas. Están llegando muchas felicitaciones ahora, mucha gente agradeciéndonos. Mientras aprovechamos para agradecerte, invito a todo el público, a todos los participantes, a que nos vayan escribiendo sus preguntas por el chat, así las voy leyendo. Hay muchas preguntas acorde a los temas legales que tocaste, algunos detalles, y bueno, la verdad que fue un placer verte ahora en la última mitad de la charla, que te podíamos ver y escuchar. Bueno, no me critiques tanto, no me critiques No, tanto. no. Aprovecho para saludar a todos los conocidos también, son muchos. No quiero dejar a nadie afuera, así que no los voy a mencionar de manera individual. Pero si te parece, ya arrancamos con las preguntas. Dale, sin arquero. Pero preguntas Dale. que yo digo sin arquero porque no. Puede venir cualquier cosa, responsabilidad civil, puede venir cualquier cosa, puede venir de preguntas. Así que, dale. Las primeras dos preguntas te las hago medio como en un combo porque son similares, es acorde a lo que es la parte más legal, administrativa, burocrática de la matriculación en sí. ¿Cómo hacemos para reemplazar el papel del contrato legal y hasta qué punto podemos aceptar las firmas electrónicas o la firma digital? En ese sentido les llevo tranquilidad. El nuevo Código Civil y Comercial, más allá de ser un código de trama abierta, esto es, que tiene muchos agujeros, y los jueces van a tener que ir diciendo qué es lo que quiere decir cada cosa. Está previsto la firma electrónica y está previsto dentro del capítulo de lo que ellos llaman el e-commerce o el comercio electrónico.
Así que yo les diría que si lo instrumentamos debida y adecuadamente, con formularios, como les decía, autocompletables, y suscribiendo, digamos, el convenio o el contrato, remitiéndolo a través, ya sea a través de, por ejemplo, puede ser dando al padre un usuario y una contraseña, por ejemplo, estableciendo una dirección de correo electrónico específica para recibirlo. Esto va a tener, sin duda, sobre todo en estos tiempos de pandemia y de aislamiento, sin duda que va a tener validez legal. No, en esto tenemos que ser, por eso decía, creativos. Y como hay cantidad de jurisdicciones, vuelvo a insistir, no quiero ser en este sentido petulante, porque por ahí una escuela que está en un lugar aislado, donde no tiene este tipo de cuestiones informáticas a mano, bueno, tendrá que buscar algún otro mecanismo. Tal vez será establecer, que yo lo salteé allí en el PowerPoint, pero bueno, establecer algún régimen o sistema de turnos para poder atender a la gente, con distanciamiento, con mamparas, con barbijos, pero bueno, tampoco quiero que incumplan la ley. Por ejemplo, Provincia de Buenos Aires no ha habilitado la atención administrativa en los colegios. Entonces yo hoy por hoy a la gente de Provincia de Buenos Aires no le puedo decir que el padre vaya al colegio, porque no está habilitado, no lo puedo decir porque sería incumplir la ley. Entonces, ¿de qué manera lo resolvemos? Y lo tenemos que resolver electrónicamente. Consulten, yo no me quiero meter en bastante balbuceo el tema legal, no me quiero meter en temas informáticos, pero sé que es muy sencillo, formularios PDF autocompletables, que lo envían a una casilla de correo, y con esto en principio estaríamos cumpliendo el requisito formal y legal del contrato educativo, en función del decreto 332/90, perdón, ¿qué 90? 332/20, perdón, que es el decreto de necesidad y urgencia que determinó el aislamiento y la cuarentena, ¿no es cierto? Es decir, esto sí habrá que consignarlo. Recurrimos a este medio en función de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, eh, vinculado con esta cuestión de pandemia, ¿no? Clarísimo, clarísimo qué hacer en estos casos, que bueno, que la coyuntura actual se extiende, se extiende, se extiende y no sabemos hasta dónde llegar. Muchas de las preguntas que nos entran ahora es específico a lo que es tu especialidad, la parte legal, así que aprovechando la consultoría gratis, avanzamos. Como letrado especialista, ¿qué cláusulas recomendás colocar en los contratos educativos para resguardarnos por el dictado de clases o no presenciales por la obvia fuerza mayor que pueda haber el año que viene? Me piden que redacte una cláusula, yo me tendría que sentar en la compu, ¿no? Para redactarla, pero bueno, a ver, no hay problema, asumo el compromiso. Yo pondría algo parecido a lo que les dije previamente. Yo pondría algo así como, y que me perdone, ahí veo al doctor Eduardo, ahí de Rosario, así que perdónenme, pero bueno, hay muchachos que conocen muchísimo más de lo que puedo aportar yo. Pero yo pondría algo así, digamos. Haría referencia al decreto 332 de 2020, y que en ese marco la continuidad educativa se debe asegurar por prescripción de las autoridades educativas, tanto nacionales como jurisdiccionales, a través de las plataformas educativas y de los mecanismos virtuales a nuestro alcance. Por lo cual, el compromiso para acceder y para asegurar esa continuidad educativa debe estar asegurado por parte de los progenitores. Punto. Sin perjuicio de ello, estamos abiertos para que se nos planteen aquellas limitaciones y demás problemáticas que en el seno familiar pudieran darse. ¿Qué quiero decir con esto? A través de esto les digo, la continuidad educativa se tiene que dar por estas plataformas en virtud de ¿qué? En virtud del decreto de necesidad y urgencia y todos los demás que se fueron dictando, ¿no? Luego, el colegio asegura la continuidad educativa a través de estas plataformas, Zoom, Meet, la que ustedes quieran, ¿cierto? Tercero, la familia asume el compromiso y la obligación de asegurar esa continuidad educativa. ¿Por qué? Vuelvo al principio, es un contrato de colaboración.
no solamente en la normalidad, también en la emergencia. Y luego, consigno, en caso de que, bueno, de que haya alguna problemática o dificultad, que lo planteen individualmente. ¿Para qué? Para no particularizar lo general y para no hacer general lo particular. A veces decimos, bueno, tenemos cuántos que no se pueden conectar. Bueno, buscaremos la manera o el mecanismo, ¿no es cierto? También no nos olvidemos de que acá hay cuestiones laborales, ¿eh? En esto no me voy a meter, Francisco, porque es otra área. Pero bueno, he tenido en algunos colegios planteos de docentes que no se querían firmar o que no querían salir, digamos, en clase Zoom. Entonces, por eso esto tiene que ser algo muy conjunto. Yo lo redactaría, a ver, esto va a quedar grabado, así que después es cuestión de sentarse y pulirlo un poco más. Pero me parece que esos son estos 3 puntos, ¿no? El gobierno nacional con su normativa, el gobierno jurisdiccional con su normativa, el compromiso del colegio de sostener esa continuidad educativa, el compromiso porque es un contrato de colaboración de la familia para asegurar en esta excepcionalidad la educación de sus hijos, y la contemplación que el colegio puede tener ante el planteo de una limitación. Eso tendría que tener el contenido, para mí, la cláusula, digamos. Por ahí son 2, ¿no? Pero digo, para mí ese sería el contenido. Claro, claro está a lo que deberían apuntar este tipo de cláusulas. Acá nos llega una observación respecto a la pregunta anterior y la participante aclara: averigüen bien en sus jurisdicciones, porque en algunos lugares de provincia de Buenos Aires sí están habilitados la atención personal, la atención física en las entidades educativas, así que averigüen bien. Bueno, excelente recomendación. Hay obviamente mucha falta de comunicación entre qué se puede y qué no se puede hacer, así que lo mejor es averiguar bien si podemos o no atender de manera presencial. También otra pregunta que me llega a mí es cómo te puedo contactar para lo de Ciro. Si alguien nos quiere contratar, ojalá, si alguien nos quiere contactar para saber más en profundidad acerca de nuestra solución para las cobranzas, que viene como anillo al dedo en esta época de matriculación, déjenos únicamente su número de celular y mañana le mandamos un mensajito por WhatsApp para ver de coordinar una llamada. Así que si estás interesado en bajar la morosidad o ofrecerle a los padres nuevos canales de cobranza, solamente déjame tu número, que te vamos a estar llamando para coordinar una llamada. Acá Verónica me pregunta, Claudio, si el contrato debe estar obligatoriamente firmado previo al comienzo de clases. Hablamos en situación de normalidad, sí, sin dudas. En situación de normalidad el contrato educativo tiene... Perdón que interprete por la persona que hace la pregunta, pero calculo que se refiere a la situación actual. Sí, bueno, firmado virtualmente o enviado, sin dudas tiene que estar antes, porque, insisto, eh, el contrato educativo es aquello que va a regular la totalidad de los derechos y obligaciones derivadas del ciclo lectivo 2021. Por eso es importante en este contrato educativo de este año consignar lo que acabo de referirles sobre higiene, sobre autorización de los progenitores. Yo el año pasado, no este año, fuera de la pandemia, y perdonen que sea casuístico, tuve un planteo en un colegio de una familia que no quería que los hijos fueran vacunados. Estoy hablando de la vacuna, de las vacunas, no sé, las Sabin, no sé, ya me olvidé yo, las que me di cuando era chico, digamos. Bueno, ¿qué hizo el colegio? O sea, ¿podía permitir el ingreso? ¿No podía permitir? Hay una ley nacional que determina esto. Por suerte, bueno, lo pudimos resolver. Pero digo, ven como lo obvio no existe. Pero ¿cómo si hay una ley de educación, una ley nacional de vacunación? ¿Cómo esta gente se niega? Bueno, se da, digamos. Por eso digo la importancia de poner lo de los sanitizantes, lo de la higiene, lo de estar autorizados y habilitados para lo que a las autoridades locales se les ocurra. Yo acá en el chat, yo no lo puedo ver, pero fíjense que en provincia de Buenos Aires, acá en el conurbano, no podemos atender, pero dicen que en Necochea pueden. Bueno, hay jurisdicción. ¿Por qué? Porque, bueno, los gobiernos locales, reafirmando su propia autonomía, están habilitando ciertas acciones, ciertas posibilidades, digamos. Pero vuelvo a insistir, este contrato educativo 2021, por eso me pareció interesante no hablar tanto de la legalidad, sino de
de las cláusulas que por ahí hay que incorporar, a modo de tip, ¿no? El tema de la higiene del colegio, el tema de la autorización por parte de los progenitores de que el colegio y ellos deben de cumplimentar. Esto que vos decías recién también, Francisco, vinculado con el tema, bueno, obviamente de las matrículas, de los pagos, pero hay que incorporar todas estas cuestiones que les dije que para mí son novedosas. Yo la primera pandemia, ojalá que sea la última, digamos, que atravesemos. El tema de la sanidad, de la higiene, de la autorización del progenitor. No sea cuestión de que el progenitor me diga, no le tome la fiebre a mi hijo al entrar porque, no sé, le daña las células el infrarrojo del termómetro. Entonces, digo, esto lo tenemos que ser muy claros. Y lo que les decía recién, la continuidad, sabemos que este año los chicos de clase no van a volver como era antes, pero tampoco sabemos lo que va a pasar en marzo. Entonces, por ahí en enero aparece la vacuna y volvemos todos, listo, nos olvidamos. Todo hace presumir que no. Entonces, tenemos que asegurar que en marzo la continuidad educativa se asegure a través de los mecanismos virtuales. Y el compromiso del colegio de darlos, el compromiso de la familia de conectarse. Mi señora es docente y tiene cantidad de chicos que no se han conectado. Entonces digo, creo que esto hay que consignarlo, ¿no? Hay que consignarlo en el contrato educativo. ¿Por qué lo consigno? Porque si yo al mes, y perdonen que me vaya de tema, Francisco, si yo al mes veo que el chico no se ha conectado, yo me conectaré con el progenitor para decirle, mire, su hijo hace un mes que no se conecta. Y si el padre no me contesta, como pesa en los colegios la obligación de asegurar la continuidad educativa, para mí un disparate, pero es así, digamos, yo podré informar a la dirección de privada de mi lugar y al consejo, acá en la ciudad se llama el consejo de los niños, niñas y adolescentes, que ese chico no está escolarizado. Entonces yo allí empiezo a, no digo desentenderme, pero por lo menos empiezo a eximirme de responsabilidad. Si en cambio llego al mes de octubre y en octubre me doy cuenta de que el pibe no se conectó, y ahí el colegio va a estar en problemas. Por eso digo, prever ya de entrada ahora en el contrato 2021 estas 2 o 3 cláusulas, de tal modo que al ser un contrato de colaboración el papá se obligue precisamente a esto que estoy mencionando. Clarísimo, clarísimo, Claudio. Ahí Daniela y María recomiendan el sistema Ciro, así que bueno, Daniela, María, muchas gracias por avalar nuestro servicio. Hay muchos que ya me están dejando el teléfono para que los contacte mañana, así que si querés que te contacte, lo único que tenés que hacer es dejarme tu teléfono y mañana te voy a estar mandando un mensajito para ver de coordinar una llamada y profundizar más algunos de los temas que tocamos y la manera en que solucionamos la cobranza y bajamos la morosidad en entidades educativas. Yo, Francisco, voy a ser políticamente incorrecto. Yo lo recomiendo el sistema. Afilen bien el lápiz, ¿eh? Acá hay varios colegios, acá tenés casi 400 colegios. Afilen bien el lápiz, así podemos acceder. Afilen bien el lápiz. Dale. Vamos, así me gusta, así me gusta. Claudio, Silvia nos pregunta, ¿el contrato reemplazaría el régimen arancelario que se entrega y se firma por los padres a principio de año? Bueno, ahí hay una, perdóneme, no, Silvia, no, pero ahí hay una contradicción. Yo el régimen arancelario lo tengo que firmar antes. A ver, le hago una pregunta, Dios. Supóngase que yo firmo un contrato de alquiler, pero me van a decir en marzo lo que voy a pagar por el contrato de alquiler. Y yo no lo voy a firmar, yo tengo que saber de entrada, digo, ¿qué hacemos? Ustedes me dirán, no, pero no sabemos el valor de la cuota porque el gobierno local todavía no nos autorizó. Bien, ahí va otra cláusula. El valor, ¿cómo es la cláusula? El valor de la cuota al momento de la suscripción del presente asciende, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, nivel terciario, a tanto. Y se aclara abajo. Dichos valores serán ajustados cuando la autoridad gubernamental, debidamente mediante resolución, así lo habilite, en el momento que corresponda. Con esto que digo, mirá, al día de hoy, como hoy tengo que firmar el contrato, el valor de la cuota es 100 pesos. Pero a mí, si el gobierno en marzo me habilita a un ajuste, con eso estoy cubierto, digamos, de poder hacerlo. El régimen arancelario, como dije anteriormente, es un elemento más del contrato educativo. No es posterior,
integra el contrato educativo. Por lo cual, al integrarlo a fin de año, debo necesariamente consignarlo, sin perjuicio de que con esta cláusula, les digo que nos ha ido bastante bien, no ha habido mayores problemas, con esta cláusula podemos, digamos, me distraje con una pregunta que entró, perdón, podemos consignarla. Tenemos estos valores, tenemos estos precios, pero los mismos podrán ser ajustados si la autoridad en el mes de marzo así lo determinara. Excelente, Claudio. Y bueno, antes de empezar a redondear y dejarte la sala para agradecer, hacemos la última pregunta, que quizás es la más importante por todos los temas que tocaste acerca de la matriculación de cara al año que viene, del contrato educativo. Juliana nos pregunta, y perdón, estuve siempre mencionando a la persona que hace la pregunta, les pido disculpas si no querían que lo haga, pero bueno, el chat es público. Juliana nos pregunta, ¿podemos no matricular dentro de este contexto de familias con morosidad? Era la pregunta del final, ¿no? Pregunta. Pero escúchame, esa es una pregunta. Es un penal, tengo que patear un penal y está Chilaver, el Pato Filiol y Mondragón en el arco. ¿Cómo hago para hacer un gol? Apago la grabación si querés acá para que se cortó los internet, letrados... desconecto el cable. Se cortó internet. Echamos la y culpa. Responde, a ver, ¿qué se me ocurre a mí? Porque la verdad que es una muy buena pregunta. Responde primero desde la parte legal, la parte más fuerte legal, y después más quizás de la parte humana y de la conciencia del contexto actual, porque quizás tiene dos respuestas a esta pregunta. No, yo entiendo que hay distintos grados de situación. Aquel que se fue conectando y no fue nada en todo el año, yo entiendo que allí hay que ser contundente y hay que ser claro y exigir el pago, y si no, disponer de la vacante. Perdónenme que sea muy, muy duro, pero acá hay una realidad en los colegios. Los colegios han seguido pagando el 100% de los salarios a todo el personal, tengan o no tenga aporte. El colegio ha seguido pagando al personal no docente la totalidad en general de los salarios. Yo los colegios que asesoro, algunos me han preguntado, pero nadie ha reducido sueldo alguno, sobre todo los trabajadores no docentes. Los colegios siguen pagando luz, gas, teléfono. Es más, los servicios de luz y de gas vienen con un estimado que es como si tuviéramos alumnos, con lo cual hemos tenido que hacer reclamos en las entidades prestatarias de estos servicios, con buen resultado, ¿eh? Debo decir lo que me extrañó, con buen resultado, pero tuvimos que hacer el reclamo. Total, como dicen los pibes, si pasa, pasa. Pero bueno, entonces me parece que en ese sentido aquel que no pagó nada y no se acercó, me parece bueno, que corresponde enviar, a mi modo de ver, algún tipo de notificación. Yo en este caso recurriría sí a una carta documento como último paso. Recuerden que tenemos, porque por ahí vi en una pregunta del chat, recuerden que tenemos una fecha siempre en la cabeza, que es el 31 de octubre, ¿no? 31 de octubre, 31 de octubre. Bueno, obviamente que el 31 de octubre es la fecha tope. Ahora, si yo lo decido el 29 de octubre, no voy a llegar al 31 de octubre. Entonces, yo lo que les sugiero es, aquellos que no han abonado nada en todo el año, yo iría preparando el terreno, mandando algún tipo de nota vía correo electrónico, si se puede, o convocando una reunión Zoom a través de los administradores del colegio, o del encargado de esa cuestión de las cobranzas, y bueno, grabando esa reunión Zoom, porque eso va a quedar como registro. Y si así todo no se regulariza, bueno, lamentablemente habrá que llegar, como le decía, al envío de algún tipo de notificación fehaciente. Después están los casos que fueron pagando y bueno, deben, por ahí pagaron marzo, abril, después cayeron, pagaron otro poco. Bueno, ahí yo digo, habrá que recurrir a la inventiva, a la creatividad y a la caridad, que no es complacencia, ¿no? La caridad sin justicia no es caridad, porque del mismo modo que a muchos papás que les costó, han abonado la totalidad de la cuota igual, no es justo con respecto a otros que, escudándose, no han pagado la cuota. Por ejemplo, yo tengo en algunos colegios, donde soy apoderado legal o que asesoro, empleados bancarios que no han pagado la cuota.
Entonces, si es empleado bancario, el empleado bancario está cobrando normal y habitualmente su sueldo, o el empleado público también. No lo digo como recriminando, lo digo como dato de realidad. Este empleado no se va a poder escudar diciéndome, no, pero la pandemia, no, vos estás cobrando el sueldo igual, digamos. O sea, digo, hay que analizar. Ahora, del mismo modo, en colegios tengo fleteros, gente que hace flete, que durante 4 meses no han podido trabajar, porque no hubo mudanza, no tenían protocolo. Entonces ahí tengo que contemplar esa situación y tratar de buscar algún mecanismo con acuerdos de pago. Yo digo en esto, uno puede generar acuerdos de pago con algunas reducciones de ser necesario. Obviamente dejaría fuera los intereses por esta situación de pandemia. Es una sugerencia, vean ustedes. Y no, salvo una situación extrema, no perdonaría la deuda. Sí la cuotificaría. O sea, daría posibilidad de irla pagando en cuotas. 8 cuotas, 7 cuotas. Yo sé, ustedes me dirán, pero Claudio, la inflación, ¿cómo se ve que vos no estás en el colegio? Lo entiendo, pero en una situación de emergencia, buscar algún intermedio, buscar algún intermedio, como para que él diga, zafamos, no pago nada, y el otro, o cobrarle la totalidad. Aquel que no pagó desde marzo, y sé que la realidad laboral es una, bueno, exigir el pago. Creo que no puede haber un perdón generalizado. Esto es muy, para mí sería muy negativo. El perdón generalizado es políticamente incorrecto lo que digo, pero el perdón generalizado no es ni educativo ni favorable. Del mismo modo que la exigencia a todo el mundo por igual, como situación normal, tampoco. Hay que ver cada caso particular, ¿no es cierto? Pero digo, sin duda, aquel que no pagó en todo el año y que llegamos a septiembre, yo ya estaría, de hecho en los colegios donde estoy, ya estamos mandando, ya la parte administrativa hizo la reunión por Zoom o llamó por teléfono y demás, y ya están saliendo las cartas documentos. Porque, a ver, no nos olvidemos, ustedes lo saben mejor que yo, que hay que pasar el verano. Se los dejo con 3 puntos suspensivos, ¿no? Muy buen uso de los 3 puntos suspensivos. Y es verdad lo que vos decís, o sea, hay que ver la realidad económica de cada uno y ir evaluando los casos de manera individual. De Bueno, acá, parte nuestra, perdóname, sí, Francisco, acá Jorge, no digo el apellido, estaba, pero no lo digo, dice algo que yo iba a decir, lo que pasa es, bueno, nada, ahora lo dijo él en el chat, tiene razón. Hay que mirar también el número de alumnos para no perder el aporte. Porque para contar con el aporte del Estado tenemos que tener un determinado número de alumnos. Si no contamos con ese número de alumnos, perdemos el aporte. Hay cuestiones que yo aquí en Zoom no las puedo decir, digamos, pero bueno, en una llamada telefónica sí se los puedo decir. Tenemos que ser cuidadosos con eso, sin duda lo suscribo. La única corrección que hago es que yo no le llamaría subvención ni subsidio, yo le llamo aporte del Estado. Aporte estatal, digo porque subvención, que es sinónimo de subsidio, es aquello que me dan cuando ellos quieren y me lo sacan cuando ellos quieren. Gracias a Dios, esto es una postdata. Sigamos defendiendo eso como aporte estatal. Es aporte que el Estado no le da al colegio. Es un aporte que el Estado, que el colegio recibe indirectamente para que el padre pueda ejercer la libertad que tiene de elegir la escuela que quiere para sus hijos conforme a sus convicciones. Por eso es aporte y no subsidio al colegio. Es un aporte en realidad al padre que indirectamente viene al colegio. O sea, indirectamente al padre a través del colegio. Por eso las planillas de rendición que ustedes tienen que dar, rindiendo todo el aporte, digamos, ¿no? Que reciben. Perdonen que me fui de tema. no, es un excelente punto para redondear la charla y es un tema a profundizar enormemente y amerita quizás un encuentro particular para hablar de este tema con el detalle que se merece, ¿no? No, aparte, Francisco, acá veo otro. Cuidado con la redacción de la carta de documento. Obviamente, a ver, si yo tuviera que redactar una carta de documento, diría, no, es lógico, ¿no? Diría esto, ¿cómo lo plantearía? Porque generalmente uno dice carta de documento, uno dice intímese. No, esa no sería mi redacción.
no sería mi redacción. Yo arrancaría con un prolegómeno, con un preámbulo, entendiendo la situación que se atraviesa desde el punto de vista del aislamiento social y preventivo y obligatorio determinado por la normativa nacional. O sea, iría por ese lado, le solicito, tenga bien la deuda que usted tiene con esta institución, les solicitamos que se acerque, los podemos convocar incluso en la carta documento a una reunión Zoom para hablar del tema. ¿Cómo hacíamos en la presencialidad? Trasladar, ¿cómo hacía yo, digamos? No porque sea ejemplo de nada. ¿Qué hacía yo cuando me decían los colegios que asesoro, doctor, tengo 10 deudores incobrables? No le mandaba la carta documento. Iba al colegio, lo citábamos, hablábamos y les puedo asegurar que el 80% se terminaba resolviendo. Se firmaba un acuerdo de pago, documentos, pagarés, bueno, se terminaba acordando. En la excepcionalidad, ahora, tal vez tengamos que trasladar eso a la virtualidad. Yo no voy por la carta de documento, al menos de entrada, intimo, plazo. A ver, como abogado uno le sale eso, pero yo no iba por ese lado, lo aclaro. Es decir, una carta de documento con un preámbulo donde realmente consignemos la situación que atravesamos, que entendemos, pero que también entendemos que en justicia tenemos que regularizar la deuda. No se olviden que en toda carta documento tiene que estar claramente la deuda, el número, el monto, ¿eh? El número, el monto de lo que se debe, por qué se debe, aranceles educativos de los meses tal a tal, de qué año, de qué ciclo lectivo, de qué chicos, no poner los nombres de los chicos, poner las iniciales, algunos tips. No es tema, Francisco, de esto, pero bueno, qué sé yo, me preguntan y bueno. La idea de esta charla es que los que están escuchándola se lleven información y herramientas, así que cuanto más de eso le des, de parte mía chocha, y se nota que la gente está muy agradecido porque pone gracias y excelente con mayúsculas en el chat, así que por parte mía, seguí con estos tips que son muy buenos y aparte de un letrado especializado en el tema como vos, doblemente buenos. Bueno, gracias, Francisco. Y gracias, bueno, yo no estoy viendo lo del chat, no lo estoy viendo, pero bueno, a veces me aparece algo, digamos, pero bueno. Ahí Estela, María, Sandra, Liliana, Trato de no distraerme. Juliana, nos dicen muchísimas gracias. Y bueno, Claudio, creo que respondimos casi todas las preguntas. Como dijimos antes, vamos a estar enviando la presentación que vos compartiste. Vamos a estar enviando también toda la grabación de la charla de hoy. Todos los que se inscribieron la van a estar recibiendo mañana temprano para poder verla el fin de semana. En algún momento de aburrimiento, seguramente. Francisco, ¿Para qué ver Netflix si podemos ver esto, no? No, pero es más barato que un Rivotril. Ponés esto y listo, te dormís, pero más barato que el Rivotril. Hasta mañana, hasta mañana. ¿Para qué contar ovejas, no? Bueno, Claudio, de parte nuestra, infinitas gracias. Yo me voy con mucha información. Parece que los participantes también, así que si querés despedirte y saludar. Bueno, saludarlos, muchas gracias. Yo no quiero, yo veo una sola, ustedes imagínense que veo una sola pantalla donde hay, a ver, 5 por 5, 25. Y hay dos que los conozco, así que los voy a saludar porque son esos dos que los que estoy viendo, que es la hermana Jalina, uno. Así que hermana, un saludo grande, grande, grande. Y bueno, al doctor Eduardo, no digo el apellido Eduardo, pero bueno, de Rosario. Hace tanto, sí hemos batallado, Eduardo. Sí hemos batallado, pero bueno, como verás, seguimos firmes en la trinchera, que son los dos que conozco, pero bueno, en ellos, a todos los otros que están, que también conozco, pero no quiero pasar por la pantalla, ir pasando. Agradecerles el aguante, agradecerles, bueno, el agradecimiento, las felicitaciones. Y bueno, uno trata de aportar. Creo que, bueno, se me dio gratuitamente y uno trata de darlo también gratuitamente. Si quieren ingresar, yo tengo un canal de YouTube también de acceso gratuito. Ahí hay muchos videos donde hablo de libertad de enseñanza, donde hablo del ATP, bueno, de toda una serie de cosas. El canal de YouTube es Claudio J.C. Ramos, abogado. Si se quieren suscribir o verlo. Mañana mando el link en el mail de la charla, Claudio. Te lo mando entonces, te lo mando o lo pongo ahora en el chat. Es un canal de acceso libre y gratuito. Aclaro que no lo armé por la pandemia, algunos están diciendo, con la pandemia. Nació el día de San Ramón Nonato, el 31 de agosto nació el video, el canal de YouTube.
no sin intención, ¿eh? San Ramón Nonnato para mí es un santo, nuestro tercer hijo nació gracias a San Ramón, a la intercesión de San Ramón Nonnato. Nació el 31 de agosto y yo iba a subir un video cada 20 días, ¿vieron? Nada, es decir, tampoco, bueno, con esta pandemia me volvieron loco, pero bueno, ahí tienen varios videos si los quieren también, como un ribotril youtubero, ahí lo pueden ver. Así que a disposición, ahí tienen varios videos algunos ya quedaron desactualizados, pero bueno, porque bueno, la normativa vieron lo que fue, pero ahí está lo de la doble indemnización, bueno, y voy a ir subiendo de a poco diferencias entre docentes programáticos y extraprogramáticos, convenios colectivos de trabajo, todo aquello en lo cual me he tratado de formar y todavía no me he terminado de formar para ayudarlos. Así que bueno, se me dio gratuitamente, hay que dar también gratuitamente. Así que les agradezco infinitamente a todos, a todas, se dice también, pero bueno, a todos, mujeres y hombres, que han estado aquí bancándose a esta hora de la noche, ya 8 menos 20 desde Buenos Aires. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Francisco, por la invitación. Y ya sabés, lo que necesites, a disposición. Gracias a Teresa Fernández, que fue la que, bueno, hizo el contacto. Y bueno, esperamos estar en contacto. Les agradezco mucho, gracias, de verdad. Muchísimas gracias, Claudio. Voy a dejar ahora, por más que apaguemos la reunión, yo dejo el chat abierto, así que si alguno se quiere contactar con nosotros o quiere dejarnos el teléfono para que lo llamemos comentándoles un poco más acerca de la solución que usan los más de 700 colegios para mantener la matriculación alta y la morosidad baja, lo único que tienen que hacer es dejarme el teléfono o el mail, que mañana les mando un mensaje bien temprano para coordinar una llamada. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo.